A continuación vamos a revisar el método analítico para obtener la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Para ello vamos a tener como primer paso obtener las fuerzas horizontales y verticales de una fuerza inclinada. ¿Sí? Para ello vamos a hacer uso del el seno de un ángulo. El seno de un ángulo es cateto opuesto, que es FY, sobre hipotenusa, que viene siendo la fuerza. Entonces la fuerza está dividiendo, pasa multiplicando y tendremos entonces que Fy es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Con esta formulita vamos entonces a transformar la fuerza inclinada en su componente vertical. Para el componente horizontal utilizaremos el coseno, dado que el coseno por definición es el cateto adyacente, que en este caso es f de x, sobre la hipotenusa, que viene siendo la fuerza. Entonces esta fuerza está dividiendo, pasa multiplicando, tendremos que la fuerza de x será igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Vamos a ver un ejemplo numérico para que quede mejor, más claro, ¿sí? Aquí observen que únicamente sustituimos el valor de f por 20 newtons y en lugar de alfa ponemos el ángulo de 35 grados, que es lo que nos marca el ejemplo. Haciendo la sustitución llegamos a que fuerza en y es igual a 11.47 newtons. Lo mismo hacemos para el componente horizontal. Sustituimos el valor de la fuerza, que es de 20 newtons, por el coseno del ángulo, que es de 35. Haciendo la multiplicación tenemos entonces que la fuerza en x es de 16.38. ¿Sí? En el segundo ejemplo tenemos una fuerza inclinada con un ángulo de 50 grados con respecto al eje de las x. ¿Sí? Entonces aquí, aplicando la fórmula, tenemos que la fuerza vale 40 por el seno de 50, que es el valor del ángulo, y llegamos al resultado. Aquí observen que la fuerza en x va hacia la izquierda, por lo tanto será negativa. Entonces hacemos la sustitución y consideremos el signo. Aquí es muy importante el signo. Si es hacia la izquierda, será negativo. Si es hacia arriba, es positivo, como en ambos ejemplos, pero si fuera hacia abajo, sería negativo. Entonces los resultados anteriores, si los juntamos, vamos a tener puras fuerzas horizontales y verticales al ser sumados y restados respectivamente. Aquí la suma de fuerzas en x es igual a menos 9.33. Aquí observen que el valor del 25 es menor que el 16, por lo tanto el resultado es negativo, lo cual nos indica que la fuerza va a ser horizontal y hacia la izquierda. La suma de fuerzas en y, todas son positivas, entonces nos da 42.11 y va hacia arriba. ¿Sí? Ahora, como segundo paso, vamos a obtener el valor de la resultante construyendo un triángulo rectángulo. Como nada más tenemos dos fuerzas, una horizontal y una vertical, construimos nuestro triángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos nos va a dar el valor de la hipotenusa, que en este caso es la resultante. Le sacamos la raíz cuadrada a los cuadrados, a la suma de los cuadrados, y tenemos que la resultante es de 43.13 newtons, ¿sí? Y finalmente estamos interesados en obtener el ángulo de la resultante, para lo cual vamos a utilizar la tangente. La tangente por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces al hacer la división y el arcotangente vamos a sacar el ángulo. Entonces aquí observen, hacemos la división, encontramos que es 4.5134, sacamos arcotangente de este valor y sacamos el ángulo, que es de menos 77.51. Como el ángulo siempre debe de ser positivo, consideramos la resta, como de aquí hasta acá nos da un ángulo colineal, o sea 180, le restamos el 77.5 y llegamos al valor positivo de 102.49, que puede quedar redondeado como 102.5, y de esa manera llegamos al valor del ángulo de la resultante. Entonces ya tenemos su valor, tenemos su ángulo de inclinación, y con eso está resuelto el sistema.